En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el domingo pasado, 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del papado y de la catolicidad, dijimos que queríamos continuar con una segunda prédica hoy. Allí, entre los conceptos, teníamos el remarcar el don enorme, que fue la creación por parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un don bendito además, por los frutos que nos ha dado a toda alma, a los católicos, el don creado por Dios del papado y de los papas. ¿Cuántos millones de almas en estos 20 siglos católicos se han logrado salvar? ¿Cuántos millones serán? El día del juicio nos vamos a enterar, gracias a la labor y a la tarea de los papas, de los verdaderos papas, por supuesto hasta Pío XII, hasta el Papa Pío XII. Y al revés, cómo sufrimos hoy y cómo padecemos y cuánta cosa padecemos con esta falsa iglesia moderna, que no es el catolicismo, y con estos falsos papas modernos desde Juan XXIII. También hicimos notar el domingo pasado que hasta donde nos parece, creemos que la única solución de esta crisis va a ser la intervención de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La única solución a esta sed de vacancia y a este estado general en que estamos los católicos. Asimismo, detrás de estas cosas, hicimos notar las palabras de algunos papas, de dos de ellos, prometimos más para hoy, y ellos se referían de una manera u otra al proceso de la historia. O sea, la historia no es algo ciego. Lo que le pasa a los seres humanos, a nosotros, no es algo ciego. Hay un proceso de la historia que está marcado por Dios, determinado por su providencia, y tiene etapas. Y recalcamos esas palabras de los papas, por lo menos a ciertos procesos a ciertas etapas, de este proceso, y recalcando ellos el estado actual de la humanidad en el cual nos encontramos. Nuestro catolicismo, en ese proceso de la historia, en ese devenir de la historia, Dios nos ha querido dar una ayuda en sus profecías, las únicas que se tienen que considerar como revelación pública son las que están en la Biblia, ya saben, cuidado con las apariciones, y las apariciones solamente las aprobadas por la Iglesia, la última fue Fátima, pero el rango máximo es la Biblia, porque es la palabra de Dios, las profecías que están allí escritas, y ellas nos ilustran en este proceso que, vuelvo a decir, no es un proceso vago o errático para cualquier lado, está marcado en un rumbo y está marcado en un final para la coronación y el triunfo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La coronación y el triunfo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está precedido, decíamos el domingo pasado, por una etapa anterior, por una etapa previa, dura, con dolores, sin duda que va a haber dolores, y muy duros, por nuestros pecados, sin duda, por nuestros pecados, y lo merecemos todo, la humanidad merece, van a ser bien merecidos estos dolores. Uno de los más duros, y no el más duro, es la profetizada que recibimos recién, Tercera Guerra Mundial. ¿Será para este año? No lo sé, pero Dios nos da un pequeño dato geográfico, ya lo saben, el Éufrates. La guerra de los judíos actual es en la zona del Éufrates. Entonces estar atentos porque es para nuestro bien. Y habrá más dolores, pero insistimos muchísimo, volvemos a decir, no son dolores de muerte, son dolores de parto, vale decir, muy duros, pero que van a terminar en algo hermoso, en algo nuevo, en un nuevo nacimiento, en una nueva creación. Cielos nuevos y nueva tierra, dice Dios en la Biblia. Yo hago nuevas todas las cosas, como si fuese una nueva creación. Pero esa parte hermosa, guardamos silencio, por favor, en la capillita. Pero esa parte hermosa que nos puede llegar a tocar, está condicionada a que seamos buenos hijos de Dios. Está condicionada a que podamos, ojalá con su gracia, ser buenos católicos. Dolores de parto terminarán en algo único, en una alegría final del triunfo de Dios en la historia. El triunfo de Dios en la historia. Después de tanto insulto contra Dios,
va a terminar en algo hermoso. El triunfo de Dios Jesucristo en la historia, con su parusía. Y es importantísimo nunca perder de vista estos dolores con la categoría que realmente tienen, dolores de parto, dolores del parto. El católico tiene que saber estas cosas y el católico tiene que tener la esperanza y el deseo, a pesar de los dolores, como una mamá, y el deseo, a pesar de los dolores, del desenlace que va a tener eso. Una nueva creación, como un nuevo nacimiento. Los premios, si llegamos, quiera Él darnos su gracia, a ser buenos católicos. Proceso de la historia, se le puede llamar teología de la historia, vale decir, analizar cómo los distintos acontecimientos de la humanidad se insertan, no con un movimiento ciego, se insertan o a favor de la causa de Dios o en contra de la causa de Dios. La Iglesia no es errática, tiene una dirección, repito, o a favor de la causa de Dios o en contra de la causa de Dios. Así se así se desenvuelve la historia. Y hacia eso nos dirigimos en el desenlace. Y los papas han hablado de estas cosas y estas realidades de nuestra pobre historia de la humanidad, con tantos defectos que tenemos, tuvo una cúspide que duró más de 10 siglos. Más de 10 siglos tuvo esa cúspide. ¿Cuántos millones de almas de nuevo se salvaron gracias a eso? Cuando el Occidente se entregó a Dios, cuando el Occidente quiso ser de Dios. Hoy el Occidente, la cristiandad europea sobre todo, pero no únicamente, la cristiandad española acá, y hoy el Occidente apostató de Dios. Después de esa cúspide vino ahora una caída hacia finales de la Edad Media con el Renacimiento. El Renacimiento fue el principio del fin, fue el comienzo del fin. Y para la fecha actual, 5 siglos en caída, ya una caída libre, ya nada lo detiene a eso, ya estamos en caída libre para los planes del nuevo orden mundial, antidios y anticatólico. Y en esa caída libre, el punto más importante que lograron los que no son de Dios, el punto, el hito más importante y su mayor logro y piedra maestra en ese intentar destruir las cosas de Dios en los años 60, lo que nos hicieron a los católicos. Ese fue el logro más grande y más importante de todos en esta caída que lleva 5 siglos. Nunca creo los enemigos del catolicismo se podrían haber imaginado que iban a llegar a algo así desde Juan 23 en los 60, la falsificación de nuestro catolicismo. Poco debe quedar, después de la falsificación de nuestro catolicismo, poco debe quedar ya, sabrá Dios, pero da toda la impresión que poco debe quedar con esta falsa iglesia que sufrimos. Proceso y teología de la historia que San Pío V, lo dijimos, la visión de un papa que veía el estado desastroso del mundo, le hacía pensar que ya estaban en 1903 a las puertas de los finales y que el anticristo tal vez ya había nacido, decía él, para su época. Corrimos 125 más años o casi en empeoramiento. Imaginen la realidad. Un papa, el último papa santo, al ver tan mal el mundo, hace 1903 creía que tal vez ya había nacido el anticristo, que estábamos próximos para esa época al desenlace. 125 años más llevamos de empeoramiento. ¿Cómo leería este proceso de la historia de nuevo San Pío X si estuviese vivo? Y les dijimos del Papa Pío XII, que es un resumen lo que él dice de lo que nos ha pasado en la humanidad del año 1952, y nos gusta tanto que queremos repetírselos y agregar 2 textos nuevos. Nuestra idea hoy es repetirles tan luminosas palabras de Pío XII, del Papa Pío XII, y darles otro ejemplo. León XIII, analizando el proceso de la historia, cómo va ese devenir de acontecimientos hacia un desenlace y qué nos pasa a los seres humanos hoy. Y terminar con un texto distinto, un texto nuevo, también de San Pío X. Serían 3 en total. Primero repitamos al Papa Pío XII, magistrales sus palabras. Dice él,
En el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad y algunas veces también la autoridad sin la libertad. Este enemigo se ha hecho cada vez más concreto con una audacia que nos deja pasmados. Cristo sí, la Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Y en fin, el grito impío, Dios ha muerto. Ese es el grito de hoy. Más aún, dice el Papa, Dios no ha existido nunca. El ser humano es Dios. ¿O cómo Dios? Sigue diciendo el Papa, he aquí la tentación de edificar la estructura del mundo, mundialismo, globalismo, nuevo orden mundial, la estructura del mundo sobre unos cimientos que nosotros no dudamos en señalar como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad. Una economía, dice el Papa, sin Dios. Un derecho sin Dios. Nuestras leyes son un desastre. Las leyes de nuestros países son un desastre, un insulto insoportable contra Dios. Entonces, un derecho sin Dios, una política sin Dios. Los estados modernos se han convertido, lo dije y lo repito, en una enorme maquinaria de condenación eterna. ¿Cuántas almas se estarán yendo al infierno por lo que hacen los estados modernos? Cuando la humanidad quiso ser de Dios, las naciones, los reinos, los estados, era una maquinaria enorme de ayudar a la iglesia a la salvación eterna. Ahora los estados modernos son una maquinaria enorme, enorme el poder que tienen de condenación eterna, con lo que hacen nutrir a sus súbditos, a sus ciudadanos. Una política sin Dios. El enemigo se ha preparado y se prepara para que Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la familia, en la administración de justicia, en la actividad legislativa, en la inteligencia de los pueblos, allí donde se determina la paz o la guerra. Cristo hoy en día es totalmente un extraño, o casi un extraño de todos los ámbitos. Este enemigo está corrompiendo el mundo con una prensa y con espectáculos, decíamos recién, veo 1 millón de películas, felicitaciones, no va a ser nunca un buen católico. Veo muchísimo Netflix, no hay que ver nada, me parece Netflix, por lo que a mí me cuentan. Las series, Disney Plus, los reality, las redes sociales por todos lados, perdiendo tiempo. Se pueden usar bien, bastaría con una, me parece, el WhatsApp, y usándolo poco. No, esclavos de las redes sociales y de 5 redes sociales. Espectáculos que matan, dice el Papa, el pudor en los jóvenes y en las doncellas y destruye el amor de los esposos. Así en el 52, en el año 52, 75 años más, hemos cabalgado en esta crisis. ¿Qué podemos decir hoy? Y ahora palabras nuevas, escogido el Papa León XIII en su encíclica importantísima y hermosísima, Immortale Dei, año 1885. Y es nuevamente describir el proceso de la historia, o parte de él. 5 siglos llevamos, hijos, 5 siglos de caída, 5 siglos de caída, cuando abandonamos a Dios. Antes Dios era el centro, como debe ser. Ahora el ser humano es el centro. Teocentrismo, antropocentrismo, que nos enseñaban en el bachillerato, como un gran paso, que ahora el hombre sea el centro. 5 siglos de caída. Y esta síntesis que van a escuchar son realmente luz, como son los papas, cómo les asiste Dios al momento de enseñar a los católicos. Y son también una nostalgia, porque, o algo de tristeza expresan, porque muestra lo que fuimos y lo que somos ahora. Para 1885, miren con qué antelación. Dice así León XIII. Alguna prédica hace años atrás, ya lo dije. Hubo un tiempo, claro que hubo un tiempo, pero se acabó. No nos queda
nada de esa época. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados cuando la humanidad quiso ser de Dios. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría católica y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases sociales y en las relaciones de la humanidad. Todo tenía catolicismo antes. Había catolicismo en las leyes, catolicismo en las instituciones, catolicismo en la moral de los pueblos, en todas las clases sociales. No quedó nada de eso. Sigue diciendo el Papa León XIII. La religión fundada por Jesucristo se veía en esa época colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes florecía el catolicismo, gracias, dice él, a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. Cuando los gobiernos quisieron ser de Dios, ayudaban a la Iglesia Católica a la salvación de las almas. Y todo florecía. Sigue diciendo el Papa León XIII, el sacerdocio y el imperio vivían unidos. Hoy diríamos, el sacerdocio y el Estado vivían unidos. Por supuesto que Colombia marca la separación de Estado e Iglesia, en su constitución misma, ¿sí?, y en todo su laicismo. El sacerdocio y el imperio vivían unidos. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente en innumerables monumentos históricos que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar ni oscurecer. A pesar de las épocas que vivimos, están los monumentos de lo que fuimos, todas nuestras patrias, la cristiandad española, católicas gracias a España, por todos lados en las partes antiguas de nuestras ciudades se ve la huella del catolicismo. Europa, paso a paso, en cada centímetro, se ve la huella de la Iglesia Católica. A pesar de todo, ahí quedan los monumentos, como un testimonio mudo, y allí están, pero allí están. Sigue diciendo el Papa, si la Europa católica domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fiereza a la mansedumbre y de la superstición a la verdad, si la Iglesia Católica, si la Europa católica rechazó victoriosa las invasiones musulmanas, se ha conservado el cetro de la civilización y se ha mantenido como maestra y guía del mundo en el descubrimiento y en la enseñanza de todo cuanto podía redundar en pro de la cultura humana. Si eso pasa en la Europa, o pasó en la Europa católica, dice el Papa, no hay que dudarlo, Europa tiene por todo ello una enorme deuda de gratitud con la religión católica, por supuesto. Habríamos conservado también hoy, esas cosas buenas se hubieran mantenido, todos esos mismos bienes, si la concordia entre ambos poderes se hubiera mantenido. Podríamos incluso esperar fundadamente mayores bienes, si el poder civil hubiese obedecido con mayor fidelidad y perseverancia a la autoridad, al magisterio y a los consejos de la Iglesia. Y las palabras que Yves de Chartres escribió al Papa Pascual II merecen ser consideradas como una formulación de una ley imprescindible. Dice él, cuando el imperio y el sacerdocio, cuando el Estado y la Iglesia viven en plena armonía, el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y fructifica. Pero cuando surge entre ellos la discordia, incluso las mismas grandes instituciones perecen
miserablemente. Y hoy en día estamos en una multisecular creación anti-Dios, el Estado contra la iglesia. Y hablemos hoy del drama, porque tenemos una falsa iglesia. O sea que el enemigo ha hecho tan bien las cosas que aún el resucitar ese antiguo régimen, el anciano régimen, tenemos enfrente, engañando almas buenas, de buena voluntad en el mundo entero, una falsa iglesia. Por eso es que realmente parece que somos ciudadanos, espectadores y protagonistas de los finales. ¿Cómo revertir esto? Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo un tiempo, dice el Papa, qué tristeza, hubo un tiempo en que no fuimos como hoy, en que Cristo estaba coronado, Dios Jesucristo estaba coronado y su catolicismo. Cuánta nostalgia. Y hoy estamos para ese terminar de acabar la conformación de una sociedad de signo distinto, de una sociedad de signo contrario, sin ninguna duda. Estamos para el paso de la ciudad de Dios, que existió, a la ciudad del hombre, que dice San Agustín. Y San Agustín dice, la ciudad del hombre es la ciudad de Satanás. Y estamos en eso. O podemos decir, ya está la ciudad del hombre, porque todo gira en torno al insulto a Dios y el daño al ser humano, porque las cosas que son de respeto a Dios siempre son para bien de los seres humanos. Y las cosas que son contra Dios, a pesar de la hipocresía con que se denuncian, siempre son para daño del ser humano. El mundo moderno, con todas estas cosas aberrantes que promueve, tiene esos eslóganes hipócritas y falsos y ridículos. Todo esto que vivimos, toda esta degradación, es hacia el libre desarrollo de nuestra personalidad. Todos esos grandilocuentes, hipocresía y vacío. Y es todo lo contrario, es a la degradación y destrucción del ser humano. Cuando actuamos contra Dios, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos, pero por supuesto, si Dios es el único que quiere nuestro bien. Van a terminar en esta época, por todo lo que parece el nuevo orden mundial, va a terminar la construcción de la ciudad de Satanás, de la ciudad del hombre, contra lo que fue, como San Agustín dice, la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Decíamos proceso de la historia y teología de la historia. Ahora la última cita prometida, la tercera para hoy, el Papa San Pío X, en un documento distinto. Se llama Carta a los obispos franceses, a los obispos de Francia, Notre Charge Apostolique, nuestra carga apostólica. Dice el Papa San Pío X, 1910. Su sueño, ¿de quién está hablando? De un movimiento francés, se llamaba Le Sillon, el surco significa, y es lo mismo que vivimos hoy potenciado. Él va a condenar esas ideas y esas acciones, y esas ideas y acciones es lo mismo que vivimos hoy condenado. Ese sueño que él va a decir ahí es lo que querían hacer los miembros del Le Sillon. Y es lo mismo que hoy quiere hacer, el mismo sueño del nuevo orden mundial. Entonces tiene mucha vigencia lo que van a escuchar. Presten atención. Dice San Pío X, su sueño, hoy diríamos el sueño del nuevo orden mundial, consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales de la sociedad civil y en prometer una ciudad futura, la ciudad del hombre que decíamos recién, edificada sobre otros principios. ¿Cuáles principios? El progresismo, hay que ser progre, tienes que ser progre. Le tengo una alergia especial a esa expresión. Hay que ser progre. Entonces el progresismo, esos son los principios, el globalismo, la humanidad, el secularismo, el mundialismo, la ONU, por supuesto. Entonces, hacer la sociedad futura, la ciudad futura, sobre otros principios que ellos se atreven a declarar más fecundos y más beneficiosos que aquellos sobre los que descansa la actual sociedad católica. La lucha, ciudad de Dios, contra la ciudad del hombre. La ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. Sigue diciendo San Pío X, no,
Les responde, no. No se edificará la ciudad de un modo distinto de como Dios la edificó. No se edificará la sociedad si la iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No. La civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es vivir como si Dios no existiese. Toda la sociedad actual está en la impiedad. La sociedad actual vive como si Dios no existiese. Y termina diciendo en este fragmento San Pío X, os repito, contra los ataques de la utopía malsana y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo. Instaurar todas las cosas en Cristo. Recapitular todas las cosas en Cristo. Así terminamos estas palabras en honor del papado y de la catolicidad. Dijimos, dentro de este proceso de la historia, que vamos a ver tal vez esa culminación del triunfo final de Cristo Rey, como debe ser. Cristo debe ser Rey, Cristo es Dios, entonces debe ser Rey, y de su catolicismo. Y va a terminar también con el triunfo de aquellos que puedan ser de Cristo en su parucía, de aquellos que logren solamente con su gracia ser buenos católicos, y deseamos ser buenos católicos, y queremos ser buenos católicos. Y le rogamos a Dios ser buenos católicos. Y solamente allí, en esa coronación de Cristo Rey, de Dios Jesucristo, solo allí se va a cumplir hasta su última profundidad las palabras de San Pío X, recapitular todas las cosas en Cristo, recapitular todas las cosas en Cristo, instaurare omni in Cristo. Allí va a ser la forma perfecta y definitiva, va a ser la ciudad católica, va a ser la ciudad de Dios en el reino de Cristo, con sus santos, y de aquellos, esperemos poder ser nosotros, deseamos con su gracia poder alcanzar eso, y de aquellos que logren ser buenos católicos, ser buenos católicos. Así le pedimos a Dios con su gracia. Veni Domine Iesu, ven Señor Jesús. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.